Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Quizás no somos 200, pero somos ¿no? Somos aquí una audiencia selecta y yo creo que eso va a estar muy bien, porque, bueno, a mí, ¿no? Como le decía antes a los organizadores, pues me hacía mucha ilusión contar esto y aunque no hubiera venido nadie, lo hubiera contado, porque, ¿no? Veréis que esto es la primera vez que lo cuento tal cual, porque esto en realidad son varias investigaciones que hemos ido haciendo y siempre las hemos contado cada investigación por separado, y ahora esto ha sido un ejercicio un poco de contar todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es interesante. Como es la primera vez que lo hago, pues no sé si bueno, tal como lo presento va a ser la mejor manera, y si he de incidir más en alguna cuestión o en otra, y entonces el que seamos pocos viene bien, porque interrumpidme en cualquier momento, y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, levantáis la mano, por aquí está el micrófono, y lo hacéis, ¿no? Aprovechad, ¿no? Precisamente, si fuéramos 200, eso no sería posible, ¿no? Pero siendo los que somos, pues lo podéis hacer en cualquier momento y bueno, pues yo creo que, o sea, ¿no? Me han dicho que tenemos una hora, pues a la hora, ¿no? Me echáis si nos pasamos, pero en un principio, bueno, pues también me gustaría que vosotros decidierais un poco en qué cosas puedo, ¿no? En qué sitios puedo contar más y en qué otros sitios pues decir, esto no me interesa, bueno, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Y eso no hay problema. Bueno, Importzen, cultura de Python, nivel de comprensión y collections del montón, es como he llamado pues este pequeño barriburrillo de cosas que os quiero comentar. Bueno, me han presentado antes, entonces, bueno, quizás un poco incidir por qué hacemos esto y por qué, ¿no? Para que veáis un poco la visión que tenemos, ¿no? Porque, bueno, por un lado, yo soy profesor de universidad y entonces, bueno, pues yo además soy profesor de ingeniería telemática, de redes, y entonces, bueno, pues tengo alumnos que les hacemos construir cosas. Son ingenieros de teleco, algunos son ingenieros de teleco que luego van a terminar programando, otros no saben que van a terminar programando todavía, pero lo terminarán haciendo. Y luego hay algunos, porque también tenemos algún grado que es menos de programar, que muchos de ellos terminan programando, curiosamente, pero no vienen con esa idea, ¿no? Y entonces, por cuestiones de las asignaturas, pues yo doy en tercero y cuarto, y doy de asignaturas de redes multimedia y de tecnologías web. Y en las dos utilizo Python, de manera diferente, pero utilizo Python. Normalmente los alumnos me vienen sabiendo otros lenguajes de programación, pero sin saber Python. Entonces muchas de las cuestiones que voy a comentar aquí tienen que ver precisamente con entender por qué enseñamos las cosas así, por qué Python es así, y para qué es Python útil, y para qué otras cosas quizás Python no sea tan útil, también lo comentaré, ¿no? Que a veces nos duele un poco, pero a veces hay que ser realista, ¿no? Entonces, todo esto viene un poco porque en lo que yo he hecho la tesis es entender el software libre, y cómo se gestionan, se manejan y producen los proyectos de software libre, ¿no? Y Python no deja de ser un proyecto de software libre. Muy peculiar, lo veremos ahora, ¿no? Pero dentro del ecosistema de software libre pues hay muchos otros proyectos parecidos, cada uno tiene sus peculiaridades, y entonces, bueno, pues digamos que resulta que ya no solo me interesa Python por la docencia, sino que también por la parte de investigación, ¿no? Entonces veréis que nos hemos planteado las cosas ya no solo para decir, bueno, es que nuestros alumnos tienen que saber programar y tienen que saber Python, sino también para entender un poco más este mundillo, ¿no? Y Python, como digo, pues es muy interesante, ¿no? Y además pues tenemos una aproximación muy ingenieril, muy basada en datos, ¿no? Hay una parte ahí que nos ha venido muy bien con el software libre, y es que el desarrollo es en abierto, y entonces tienes ahí los repositorios y te puedes descargar los repositorios y ver quién hace qué y cómo, ¿vale? Entonces eso, ¿no? Eso que también, ¿no? Esas ideas que utilizamos también en clase, ¿no? Porque ahora en clase les hacemos hacer su Git y tal, y entonces también sabemos quién hace qué y cómo, para desgracia de algunos alumnos, ¿no? Que te hacen un commit grande el último día y dices, ay, el anticopia te ha pillado y no, es que no, tú tienes el commit y es que se ve aquí la fecha, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Entonces ahí otra vez hay una parte donde trasvasamos del mundo real al mundo académico. Pero también somos conscientes, y nos pasa muy a menudo, que hay un trasvase muy importante entre el mundo académico y el mundo real. Yo siempre en las asignaturas web les cuento, cuando hablamos de los frameworks,
que yo estuve haciendo el proyecto fin de carrera y tardé 9 meses, y con las tecnologías que tenemos hoy, ¿no? ¿no? Con Django en Python y tal, pues tardaba una tarde, ¿no? Y les digo que es una pena, porque podría haberme dedicado luego el resto de los 9 meses a viajar por el mundo y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, resulta que me ha pasado que hay algunos alumnos, ¿no? Pues tenemos alumnos brillantes, alumnos medios y alumnos, pues, de infantería, ¿no? Pues así. Entonces hay algún alumno de infantería que ¿no? Una vez hizo sus prácticas en una empresa y me vino ahí todo emocionado y me dijo, oye, mi tutor piensa que soy Superman. ¿No? ¿Y eso por qué? Y claro, la cuestión es que claro, su tutor era de mi generación, de cuando hacíamos las páginas web como las hacíamos y tardábamos 9 meses, y luego llegaba este chico y se las hacía en una semana. Claro, y le parecía de otro mundo. Y esa es la parte por la que nos interesa mucho ver qué es Python y cómo está hecho Python, porque en realidad si damos digamos, con la tecla correcta, esos alumnos luego van a la industria, y muchas veces hay sitios donde no, pero en muchos sitios transforman digamos, lo que es la práctica industrial, ¿no? Porque la gente está enfocada a otras cosas y de repente traen las nuevas ideas. O sea, ¿no? En Git, pues hay, ¿no? Git, ahora ya llevamos años, ¿no? Utilizándolo, pero resulta que nuestros alumnos son los que han cogido y han llevado Git, la práctica de Git, a muchas empresas que antes no lo utilizaban, ¿no? Y entonces, por eso estoy comentando un poco por qué hacemos todo eso y por qué nos planteamos estas preguntas, ¿no? Y no simplemente enseñamos Python como otra cosa más, ¿no? Y luego, bueno, una cosa que hago allí es, pues resulta que no solo estoy interesado en enseñar a programar a mis pobres alumnos, sino que encima pues estoy interesado en que también aprendan a programar ¿no? niños y niñas en los colegios, ¿no? Que es lo que se lleva ahí, pensamiento computacional. No sé si os suena Scratch, que es un entorno ahí de bloques y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente lo mismo que os cuento para Python, o cosas parecidas que tenemos para Python, lo estamos haciendo con Scratch. Y es muy divertido porque, bueno, claro, normalmente en Python pues estamos pensando en desarrolladores profesionales, y los niños pues no son desarrolladores profesionales, entonces se comportan de manera diferente. Veréis que cuento esto porque luego hablaré de Python para los que no son profesionales, ¿vale? Y una parte que sabemos todos del lenguaje Python es que es from beginner to pro. Entonces, resulta que hay, digamos, un continuo muy largo de gente con perspectivas diferentes de lo que hace Python, ¿no? Y hay algunos que están más cerca quizás de Scratch que de lo que probablemente muchos en la sala aquí estemos, ¿no? Que estemos más por el lado de pro, ¿no? Me imagino que aquí los que estamos aquí en esta sala pues somos más, ¿no? Pues muy, ¿no? fanáticos del Python, pero es verdad que también existe esa, digamos, ¿no? esa gente que, bueno, pues en realidad pues ellos no se quieren dedicar a la programación profesionalmente, pero además, bueno. Y luego el otro sombrero, me han comentado en la presentación, es que hace 10 años gente de nuestro laboratorio de la universidad pues crearon una empresa. Y de hecho esto que comentaba antes de analizar proyectos de software libre, pues que lo hacemos nosotros como investigación, pues ellos pensaron que quizás hay gente que pague por esto y le saque beneficio a lo que le contamos y nos paguen por ello. Y entonces pues crearon Bitergia. Hace 10 años hicimos una fiesta de los 10 años de Bitergia. Además es una empresa que es muy chula en ese sentido, porque en realidad ¿no? la fundaron pues 4 personas, y siempre ha sido una startup rara, porque es una startup que no se quiere vender, ¿no? Porque siempre han dicho, oye, pues va a venir alguien con capital riesgo, y claro, pero decían, no, porque lo primero que van a hacer es van a poner un CEO y van a estar, ¿no? Y en 2 años nos van a querer vender, y nosotros ahora pues así vivimos muy bien, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Y así han estado 10 años y quieren estar muchos años más, ¿no? Entonces ellos se dedican a esto profesionalmente. Entonces una de las cuestiones peculiares es que empezaron analizando proyectos de software libre, y sus clientes eran fundaciones de software libre, que estaba muy bien para decir, tenemos de cliente a la Mozilla Foundation, ¿no? A Linux Foundation. Pero claro, es gente que ya sabe mucho de eso y entonces paga poco porque valora menos. Y últimamente pues han cambiado a gente que depende mucho de software y sin embargo no saben tanto, ¿no? Pues bancos, aseguradoras y tal, ¿no? Esos pagan más, ¿no? Porque claro, le ven más valor a esas cuestiones. De hecho, casi hoy en día
¿Qué empresa no es de software? Pero bueno, eso es para otra discusión, ¿no? O sea, estamos moviendo el mundo y el software se está comiendo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues también parte de estas cuestiones pues tienen que ver aquí un poco con lo que hacen en Vitergia, y tengo, bueno, pues mucha relación con la gente de Vitergia. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Python, ¿no? y de la cultura de Python y tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a comentar cosas que al principio, pues un poco de motivación para entrar un poco. Bueno, pues todos conocéis aquí al señor aquí de la izquierda, ¿no? Que es Guido van Rossum. Ahora está un poco más canoso, porque esta foto es del 2006, ahí con su cerveza y tal. Y entonces, bueno, Guido van Rossum ha impregnado mucho este proyecto. De hecho, ya simplemente el que, ¿no? Su sentido del humor, el nombre ya del proyecto, ¿no? El que lo llamara Python, ¿no? por los Monty Python y tal, ¿no? Pues hace que este proyecto pues sea peculiar. También es peculiar la manera de manejarse, eso de que sea el Benevolent Dictator for Life, bueno, que ya no lo sea, ¿no? Porque ha abdicado, pero es una cosa curiosa, ¿no? Sobre todo pues, en el mundo del software libre, donde dices, bueno, pues si es Python, Python es lo que dice Guido van Rossum, ¿no? Es algo parecido a lo que hay en Linux con Linus Torvalds, porque al final, bueno, tú puedes hacer tu fork, esto es software libre, y haces tú lo que quieres, pero el oficial, el que se llama Python de verdad, es el de Guido van Rossum, y eso hace que, pues igual que Linux funciona de una cierta manera, porque Linus Torvalds es de una cierta manera, pues Python funcione de otra manera, porque Guido es de otra manera, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues una de las cosas que ha intentado es crear una comunidad, y yo creo que en eso ha sido bastante exitoso, pero curiosamente tenía aquí como el botón rojo de la última decisión en Python, pues la toma él, ¿no? Y eso, curiosamente, ha llevado a muchas de las cosas que voy a comentar aquí, ¿no? Entonces, entre otras cosas, esta parte de los principios fuertes. O sea, tú cuando estamos hablando de un lenguaje de programación, y entonces en mi familia, que pues, son todos de derecho, pues les resulta muy raro que haya como una filosofía detrás de programar algo, ¿no? Porque básicamente esto o funciona o no funciona. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Y aquí, precisamente Python, una de las cosas que tienes es eso de esos principios fuertes que están en el zen de Python, esto que, ¿no? Hacemos el import this, yo creo que todos lo conocéis, y os aparecen aquí, digamos, los 10 mandamientos de Python. Es una cosa curiosa porque nadie espera, ¿no? ¿No? Qué frikis esta gente, ¿no? Cuando se lo comentan mis alumnos por primera vez, pues dicen, esta gente, ¿qué tal? Eso es al principio del cuatrimestre, al final del cuatrimestre todos ahí enganchados, ¿no? Diciendo, oye, molaba esto y tal, ¿no? Es la reconversión del cuatrimestre, ¿no? Pero no me neguéis que esto es raro, ¿no? El que haya ahí unos criterios ahí como semi-religiosos, ¿no? Explicit is better than implicit y cosas así, ¿no? Y bueno, si leéis esto no son mucho más, esto es son las 3, ¿no? Las 6 primeras líneas, tiene 16 o 15 tal. Entonces es una cosa que es peculiar de Python. De hecho, yo no conozco ningún otro proyecto que lo haga así. Todos los proyectos tienen su cultura, pero en ningún otro proyecto está tan impregnada la comunidad de esa cultura, y además hablan abiertamente y lo discuten. Y es una de las cosas que quiero comentar aquí, que reflexionéis, y si eso luego lo debatimos, ¿no? Pero hay una cultura ahí muy fuerte, y está impregnada, no desde los primeros momentos, porque ahora es otra de las cuestiones. Yo creo que mis alumnos, cuando terminan la asignatura, nosotros quizás que no somos los profes típicos, y sí les intentamos ahí captar ahí como si fuéramos una secta religiosa y tal, ¿no? Pero les hablamos de software libre y tal. Pero en el típico curso de Python no hablan de estas cosas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Un principiante no es consciente de esta cultura que hay detrás. Es cuando ya llevas un tiempo, cuando de repente empiezas a ver que hay algo más ahí que, digamos, que nos une, o que no porque el código lo hacemos de una u otra manera, ¿no? Y entonces eso es otra parte, ¿no? otra cuestión, ¿no? Peculiar, ¿no? Porque fijaos que si fuéramos una secta religiosa es lo primero que comentaríamos. No lo somos, ¿no? Lo descubres cuando vas ¿no? De hecho, casi al principio es como una cosa rara, así friki y tal, pero te vas dando cuenta de que esto va en serio. O sea, hay gente que esto es muy en serio, y cuando discuten en las PEPs, ¿no? Las propuestas de mejora,
lo dicen muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, y una de las cosas aquí, ¿no? Ahí comento, ¿no? De los Python Enhancement Proposals, ¿no? Me imagino que todos sabéis, eso es como los RFCs de Python. Entonces se proponen, se discuten y tienen mucho que ver con este CEN. De hecho, se intenta que haya unanimidad y tal, ¿no? Y si no hay unanimidad, pues se vota. Y si aún así no hay una mayoría clara, pues decide Guido, ¿no? Entonces, bueno, y una de las cosas curiosas es que Python, por las cuestiones técnicas, pero también por la cuestión cultural, cada vez se utiliza más. Es evidente que las cuestiones técnicas hacen que sea un lenguaje muy amigable ¿no? de aprender. En muchas universidades estamos ahora cambiando y antes pues enseñábamos de primer lenguaje de programación, pues no sé, Pascal, Java, no sé qué otros lenguajes habéis aprendido vosotros de primer lenguaje de programación, pero C, bueno, C ya, no, eso es para no, C++, de primer lenguaje, no sé, pero en muchos sitios, y de hecho hace muchos años el propio MIT se cambió. Fijaos que el MIT era uno de los sitios donde decían, no, hay que aprender a programar, ¿no? O sea, tienes que aprender a programar, aunque sea en un lenguaje que no sea industrial, y luego ya aprenderás otros lenguajes, ¿no? Y de repente dieron un mandazo y cambiaron a lo contrario, ¿no? Entonces, resulta que por las características de Python y la sencillez, pues se ha convertido en lenguaje de facto de todos los programadores que no son programadores, ¿vale? Y eso hace que sea una comunidad muy, muy peculiar, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? Con el BioPython, lo vemos con Pandas, lo vemos con un montón de otras aplicaciones donde dices, anda, utilizan Python, ¿no? Y ves ahí, ¿no? cómo están utilizando Python, ¿no? Bien, bueno. Y luego existe una cosa ahí que se llama Pythonic. Y esto es una de las cosas que es llamativa, porque esto sí que es algo, o sea, mientras que cada proyecto tiene su cultura, y podemos decir es que todas son peculiares, resulta que hay un término ahí que ya desde el principio nos llamó la atención, que decían, no, es que esta solución es muy Pythonic, ¿vale? Yo ahora, para no tener que decir Pythonic todo el rato, voy a traducirlo al castellano, que es pitónico, voy a decir. Entonces, esta solución es más pitónica que la otra. Entonces, la primera vez que lo oyes, dices, más pitónica que la otra. Dices, sí, hay algo cultural donde tú ves dos trozos de código y cuando ya estás entrenado, dices, esta de acá. Y luego existe su razonamiento, ¿vale? Pero como en cualquier cultura, ese razonamiento no es una cuestión, no es algo lineal que ha ido, sino que ha ido creciendo, se ha ido construyendo con la comunidad, ¿vale? De hecho, aquí tengo, ¿no? Sobre todo en Stack Overflow, muchas veces llegas y haces una pregunta y de repente ves las respuestas y alguien responde. Sería más pitónico hacerlo de esta manera, ¿vale? Y de hecho, Stack Overflow ha hecho mucho por el término pitónico. ¿Ves ahí? Pitónico. Qué curioso, ¿no? Y además, como en Stack Overflow se votan las cosas, pues en un principio las cosas que son más pitónicas tienen más votos. Entonces tendemos ahí a resaltar lo pitónico, ¿vale? Por ejemplo, ponemos aquí un ejemplo, ¿no? Hablando de Stack Overflow, pues este ejemplo, ¿no? Aquí hay alguien que pregunta y te dice, uy, va, aquí. ¿Cómo miro si una lista está vacía? Todos sabemos, ¿no? Lista vacía. Entonces, ¿cómo miro si una lista está vacía de la manera más pitónica? Venga, aquí la audiencia, no sé si está el micrófono por ahí, pero si no lo repito. A ver, el micrófono, no sé quién lo tenía, este. Y a ver si conseguimos debate, a ver si tenemos varias soluciones para lo mismo. Yo creo que es si no a. Si no a, muy bien. ¿A quién se le ocurre otra forma? Yo haría longitud, len, dista. ¿No? Y si es 0, está vacía, ¿no? Eso es lo que querías decir, ¿no? ¿Vale? Fijaos, tenemos dos. Tenemos al menos dos soluciones. Y seguro que hay más. Si queréis votamos aquí, vamos a hacer un ejercicio de democracia. Entonces, ¿y tú también piensas que la tuya es más pitónica? ¿Qué quieres así? Me entra la duda.
Se entra la duda. Ya, si empezamos así, mal candidato eres para ganar unas elecciones ahí, ¿no? Porque parece que tienes que ser convencido. Bueno, ¿quién piensa ¿no? La primera, ¿no? El if not a. ¿Quién piensa que es? Levantad las manos. ¿Vale? ¿Quién piensa que es la segunda, que es la longitud es 0? Bueno, gana por, ¿no? Por bastante mayoría la primera. Y de hecho esa digamos sería la solución pitónica, ¿no? Que es utilizar la parte booleana implícita. ¿Vale? Entonces sí, esto de aquí es lo que te dice la parte, y fijaos que está cogido aquí de Stack Overflow y alguien te dice, es quite Pythonic. Anda. Vale. Y ahora te viene alguien, ya, pero momento, yo aquí he hecho el import this, y esto, ¿no? Te dice, ¿por qué esto, que es un idiom, ¿no? Un elemento idiomático de Python, ¿por qué se considera pitónico? ¿No era mejor explícito que implícito? Aquí no estamos haciendo nada explícito. ¡Ostras! Pues sí, ¿no? Es verdad, tienes razón. Esto es el mismo Stack Overflow. Fijaos que hay, y no estamos muy lejos unos de otros, ¿eh? Aquí estamos hablando de 4.000 que han dicho sí. Y aquí estamos hablando de unos 800 que ha dicho, pues no sé, tengo mis dudas. ¿Vale? Porque en realidad, es verdad, yo he hecho el import this, estoy pensando y tal. Entonces son dudas que solo los pythonistas parece que ¿no? Estamos ahí pensando en ello, en Python y tal. No me imagino un foro de C++ pensando lo mismo. No, ni en C. ¿No? Están todos ahí buscando el puntero y tal, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, dices, que esto del Python... De hecho, aquí, ¿uno cómo respondería? Pues por el argumento de autoridad, básicamente. Dices, es que voy al PEP 8, que todos sabemos que es la guía de estilo, y ahí es donde te dice que para secuencias, ¿no? Strings, listas y tuplas, pues hazlo así. ¿Vale? Entonces vale, ha habido alguien ahí, ¿no? Argumento de autoridad. Ha habido alguien allí que lo ha pensado antes, probablemente Guido, o en el último caso Guido, y entonces esto es pitónico. ¿Vale? Y entonces fijaos que de las dos soluciones hay una que culturalmente vamos a denominar pitónica y otra que no. ¿Vale? Hay otros ejemplos. Bueno, aquí, ¿no? Aquí lo que estamos comentando, de hecho más abajo, alguien en Stack Overflow, que por eso esto está tomando una investigación donde miramos que es pitónico y tal, pues alguien más abajo explica por qué es pitónico lo de arriba y tal, ¿no? Y entonces aquí se ve precisamente, ¿no? Que pues, ¿no? Patrick está en lo cierto, si lo hacemos así, y ¿no? Harley ha dicho es verdad, porque lo viene en PEP 8, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un elemento idiomático de Python, y eso es algo que, digamos, los que somos pythonistas, pues nos gusta así. Aunque a los de otros lenguajes de programación esto les resulte raro, ¿vale? Es así, ¿vale? Fijaos, es parte de nuestra cultura. Y veremos que eso tiene muchas consecuencias, y algunas de ellas quizás no deseadas, otras que pueden ser muy, muy positivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un primer argumento es de autoridad. Hay otro tipo de argumentos. Normalmente lo pitónico ofrece mejor rendimiento, ¿vale? Ese es un argumento que es muy claro. No siempre se da, pero en este caso, por ejemplo, veis aquí, yo cojo aquí las comparaciones y miro cuál de ellas pues tarda menos. Y resulta que el rendimiento de hacer el not vacío, ¿no? Si lo haces 100 veces para que no pueda salir algo ahí que tenga sentido, ¿no? Pues, hombre, está pues es la mitad que si miras la longitud. Y otra solución que nadie ha comentado aquí, pero voy a decir, si es el vacío, pues es un pelín menos. En realidad esto es una cuestión menor, ¿vale? Porque muchas veces cuando entramos en estos argumentos, acordaos que en Python lo que optimizamos es el tiempo de desarrollador, no tanto el tiempo de la máquina, para eso utilizamos otros lenguajes de programación. Aquí estamos optimizando que lo que es caro es tener un desarrollador, ¿vale? Entonces, bueno, pero aquí sí se ve que los que crean el lenguaje de Python, pues sí están preocupados en optimizar aquellas cosas que son pitónicas, ¿vale? Entonces esto es consecuencia de la cultura. No es un argumento en sí de por qué debería ser así, sino es una consecuencia.
pues ¿no? Hemos optimizado esto porque es lo pitónico, ¿vale? Y estamos preocupados por ello, ¿vale? Entonces, a veces aparecen por ahí estos dos argumentos, ¿no? Si buscáis ahí discusiones, siempre, ¿no? Al final es por autoridad o por performance, y hay otras veces que evidentemente que es cuando empezamos a hablar de legibilidad, de diseño, de mantenimiento, ¿vale? Y de cuestiones que son más difíciles de captar, al menos en una métrica a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tenemos un poco esto, ¿no? Entonces, fijaos que aquí esto es pitónico, ¿por qué? Pues básicamente por esto que comentamos aquí. Código Python, ¿no? Y la comunidad de Python tiene elementos idiomáticos muy fuertes. Y siguiendo estos elementos idiomáticos, hace que tu código sea más fácil de leer si los otros siguen los mismos elementos idiomáticos. Es por eso que tú te vas entrenando. De hecho, es una cuestión muy curiosa porque un efecto de esto es la señalización que ofreces. Yo, si empiezo a ser un programador de Python profesional, voy a empezar a utilizar más elementos pitónicos, que va a hacer que la gente que lo vea se va a dar cuenta de que yo soy un programador profesional en Python, que a su vez va a hacer que la gente me vea utilizando más elementos idiomáticos en Python. Es una forma de señalizar quién sabe y quién no sabe Python. Tú llegas a una entrevista de trabajo y te ponen ahí una estructura de Python muy idiomática, ¿no? Y luego hablaremos de eso, y entonces con eso puedes ver rápidamente qué nivel tiene el candidato, ¿no? Le pones ahí una list comprehension y dices, uy, ya filtras muy fácilmente, ¿no? Y eso en otros lenguajes de programación no es tan fácil. Aquí lo tenemos impregnado en la cultura, ¿vale? Y esto es la parte que yo creo que es, ¿no? Cuando vimos aquí, es una señal muy fuerte. Y la gente te dice, no, pitónico. Tú sigues ahí, la parte pitónica. Entonces, bueno, pues hay cientos de elementos idiomáticos en Python. Si uno empieza a mirar, y de hecho esto es una de las cosas curiosas, cuando empezamos a investigar en esto, dijimos, bueno, vamos a coger los libros de introducción a Python. Y entonces una cuestión muy interesante es que en un libro de introducción a Python puedes llegar a leerlo entero y que no aparezca ninguna de estas cosas. Poco a poco se han ido integrando y en los libros de introducción ya meten más cosas, pero hay muchos libros, tenemos ahí un listado y ibas mirando y decía, no aparecía ninguno de los list comprehensions, ni los dictionary comprehensions, ni las properties, ni funciones lambda, no había manejadores de contexto, ni decoradores. Estas son cosas muy avanzadas de Python. De hecho, en las asignaturas que doy yo en tercero, no vemos casi nada de esto. De hecho, vemos, pues, quizás vemos los magic methods, ¿no? Bueno, vemos el if name igual main, claro, que eso no es inevitable, ¿no? Pero no vemos ninguna estructura de esta. Fijaos que es muy curioso. Como decía al principio, gente de tercero de Teleco, que sabe programar, que le damos un crash course en Python, utilizan Python como si fuera cualquier otro lenguaje de programación. Tiene su lógica, ¿no? Y además es una asignatura de redes multimedia, desarrollo web. Si fuera una asignatura de programación, iríamos quizás a otros niveles, ¿vale? Entonces es muy interesante porque, entre otras cosas, cuando le pasamos el anticopio, cuando vemos las prácticas de los alumnos, cuando aparece cualquiera de estos elementos, ¿sabéis por qué es? Porque lo ha copiado de Stack Overflow, ¿vale? Eso no es peligroso, de hecho a nosotros, he empezado comentando, nos gusta el software libre. Y nuestros alumnos saben, hay aquí algunos, ¿no? Exalumnos míos saben que pueden copiar de todo el mundo, incluso de los compañeros, y lo saben explicar. El problema es que cuando copian cosas de aquí, ya muchas veces no lo saben explicar. Y eso es una de las cuestiones que es muy interesante. Y además, la segunda cuestión que, ¿no?, debería haceros un poco reflexionar es que precisamente toda la señalización va, por lo menos la profesional, en esta línea, ¿vale? Entonces, daos cuenta que estamos en un momento ahí donde decimos, anda, resulta que es pitónico, resulta que lo que damos nosotros en clase no es nada pitónico, y además es bueno que no sea pitónico. ¿Veis ahí un poco
Cuando, ¿no? El día que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Me fui mal a la cama. Porque digo, pitónico bueno, pero mi asignatura no puede ser pitónica, ¿no? Porque, no, pitónico malo, porque en realidad yo no estoy enseñando Python, estoy enseñando redes. Entonces ahí ¿no? Hay una parte ahí, es como ¿no? Cuando se juntan dos lenguas que tienes diglosia y hay una que tiene prestigio y otra no. Curiosamente aquí se juntan la misma lengua y tienes diglosia. Lo pitónico y lo no pitónico. Y de manera, digamos, de una manera subconsciente estás pensando siempre en la parte pitónica. Y sin embargo a los alumnos dirías, no, es que deberíamos quitar lo pitónico porque lo que tienen que hacer es entender la programación. Bueno, entonces eso es parte de lo que vamos a ver, ¿no? De hecho, bueno, hay unas cosas ahí que es muy interesante porque igual que tenemos el Pythonic, ha evolucionado y hay veces que el Pythonic no funciona, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En NumPy, pues haces el array y haces un if-x, ¿no? Que es lo que sería el zen y resulta que no, que nos da un value error, ¿no? Entonces esto lo miras en Stack Overflow, a mí esto me hizo muchas veces encontrarlo, y entonces tienen the NumPythonic way of doing things, ¿no? Que resulta que es lo contrario que lo que hacen en el Pythonic. Entonces te quedas ahí diciendo, bueno, ¿esto qué es? Es cultura, ¿vale? No vamos a discutir si la tortilla con cebolla o sin cebolla, porque esto es muy parecido, ¿vale? Y entonces resulta que en NumPy pues lo hacen de manera diferente ¿no? Y bueno, pues es la forma que tienen ellos de hacerlo y de hecho, si no, te da incluso un error, no es que sea posible, es que te da, como veis aquí, te da un value error, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, pues eso incide un poco en esto. Bueno, volvamos a Pythonic, ¿no? Nos interesaba mucho el tema de Pythonic y entonces vamos a ver, esto de Pythonic, ¿qué es? La gente habla de ello, pero tú preguntabas a 5 pythonistas y te daban 6 definiciones diferentes de Pythonic, cada uno ahí tenía su idea, ¿no? Se iban todos un poco en la misma dirección, pero ya sabéis, ¿no? Que digamos, bueno, ¿esto qué es, no? Ciencia real, ¿no? Entonces, de hecho para mi sorpresa, en el Thesaurus aparece Pythonic, ¿no? Existe esta palabra, ¿no? Que dice, bueno, relacionado con las pitones, similar a una pitón, ¿no? O gigante o monstruoso. Yo creo que ninguna de estas cosas es lo que estábamos comentando ahora con la cultura de Python, así que no nos sirve, ¿no? Pero la palabra sí existía, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a coger las ideas que había por ahí y definimos así, ¿no? Pitónico es una idea o trozo de código que sigue estrechamente los elementos idiomáticos del lenguaje Python en vez de implementar el código usando conceptos comunes en otros lenguajes. Y como no sabíamos si eso era bueno o malo, pues fuimos a preguntar a desarrolladores. De hecho, aprovecho aquí una parte ahí en esta charla donde vamos a ver, esto de aquí es Python, ¿no? Es Python y el intérprete lo interpreta, porque lo he probado yo. ¿Qué hace? ¿Más alto? Busca los países que empiecen por A. ¿Qué es rara? ¿Qué es raro en esta implementación? ¿Qué es la cosa rara aquí? Sí, ¿no? Esto no es Python, ¿no? O sea, funciona. Esto es alguien que ha aprendido C y ha venido y ha dicho, ostras, en Python, ¿cómo lo hago? Tal, no sé qué, tal. O sea, de hecho, le habrá costado un montón quitar el I++ y el I0. ¿No? O sea, esto es Python hecho por alguien que viene de C o de Java. Lo voy a mejorar un poco. Y fijaos que lo voy a mejorar un poco y voy a quitar líneas. ¿No? ¿Qué he cambiado? He quitado eso ¿no? del numeral. He quitado las partes de bajo nivel. He cambiado el while por un for. ¿No? Y aquí todavía hay cosas raras que no me gustan. Esto, ¿no? Estas cosas que digo, ¿no? Me gustaría ahí en los alumnos, decir, no, salga una mano y os doy una colleja cuando ves eso ahí. ¿Qué hace el range ahí con un len? Hombre, ¿para qué? ¿Qué me haces? ¿No? Está mejor que lo anterior, pero ahí haces cosas ahí que estás todavía pensando ahí en cosas muy difíciles, ¿no? Vamos a lo siguiente. Ah, claro, si tienes una lista, itera sobre la lista, ¿no? Ah, esto ya se lee muy bien. De hecho, este es el código que yo esperaría de mis alumnos. Pues aquí, este es el código que no es nada idiomático de Python, pero sí sigue la filosofía de Python. Fijaos que ya voy por la tercera, transparencia. ¿Cómo lo podemos cambiar esto todavía? Se puede, ¿no? Y es, a ver, una list comprehension. ¡Tachán! A esto ya no llegan mis alumnos. Esto ya no se lo pido.
el ojo entrenado, esto lo lee mucho mejor que el otro. El ojo no entrenado te dice, ¿esto qué es? Ojo que las list compressions no vienen de Python, vienen de otro lenguaje, pero ¿no? Lo cambiaron y lo adaptaron, ¿no? Pues es como las culturas, cogemos ideas, aquí no había patatas hace 500 años y ahora de repente hay patatas en todos los sitios. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Se puede mejorar todavía? Ahora vienen los que afinan ya. Esto ya es afinar, afinar, afinar. También es una pavada. A ver. El nombre de la lista haría A countries. Ah, countries. Bueno, eso es verdad. Podríamos mejorar. Eso no me va a dar tiempo hoy a comentar cambios de nombres de variables y la longitud de lo que cabe en 80, que es parte del PEP 8, pero eso también lo hemos investigado. Cómo los nombres de las variables influye en el lenguaje de programación y cómo el tener un límite de 80 y tener indentación hace que de repente a countries, luego AC, luego A, ¿no? Porque dices, no tengo tiempo, no tengo espacio, ¿no? Bueno, pues aquí sí, aquí es verdad que esto mejoraría con el este. Bueno, yo estaba pensando ahora en la parte idiomática, ¿no? Eso es verdad. No sé si hay alguna idea más por ahí. ¿Se puede hacer con un filter? Es verdad, se puede hacer con un filter, ¿no? Que lo ponemos ahí, ¿no? Bibliotecas ahí de programación funcional. Se puede hacer con un filter o, fijaos, este cambio es nimio, no sé si notáis la diferencia. Aquí, ¿qué he cambiado? No es una... ¿eh? Exactamente. Aquí ocupo menos memoria. Antes tengo una lista, y tengo toda la lista en memoria. Y ahora aquí no, aquí un generador, y entonces solo... Oye, dame el siguiente elemento y solo ocupo uno más. Joder, ya estoy hilando fino, ¿no? Ya estamos hablando de ¿no? Mis alumnos, ¿cuántos se quedaban aquí? Pues ya hay 2 iteraciones que ya superan. O sea, ya este es el Python Pro, y fijaos, desde el principio, todo lo que hemos ido cambiando, y es verdad que otra forma sería hacer el filter. Hay una cosa curiosa, y es que son 6 ejemplos, tenemos un 7º, y una de las cosas que poníamos en el zen de Python es there is only one obvious way to do it. Y nosotros creemos que eso es mentira. ¿Vale? Nosotros creemos que eso es mentira, y la segunda parte de la charla va un poco a ello. Antes quiero comentar otra vez, y eso de que es pitónico, ¿qué es pitónico? Es utilizar la sintaxis de Python. ¿Qué opinan los desarrolladores de Python? Fuimos con nuestra definición y preguntamos en un PyConES, preguntamos a 20 desarrolladores y les pillamos ahí, oye, ¿qué es pitónico? Les hicimos ahí entrevistas estructuradas, ¿no? Para saber qué es pitónico, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué es pitónico? Nos dicen, es elegante y legible, más fácil de comprender y mantener, utilizar features, elementos que da el lenguaje o la librería estándar. La manera más aceptada de escribir Python. Otra vez, performance, o sea, rendimiento y legibilidad. Fijaos que aquí, cuando hablábamos con los desarrolladores, ya no nos hablaban de list comprehensions y todos de los decoradores y todos esos elementos. No. Estamos hablando de otro plano, un nivel de abstracción superior. Estamos hablando de, en realidad, las cosas que nos interesan cuando nos volvemos profesionales, y es que si yo cojo mi código de hace 6 meses, lo puedo entender, ¿vale? Y ya no digamos si cojo el código de otro, ¿vale? Entonces, esto es, ¿no?, muy interesante cómo lo ven los desarrolladores, porque solo uno aquí ya hablaba de most accepted, todos los demás nos ponían argumentos que sí son entendibles por alguien que trabaja en esto. De hecho, aquí cuando dicen features provided by the standard libraries, básicamente porque lo conoces. Si lo desconoces, tienes que empezar a mirar una cosa nueva. Y entonces no es tan entendible, ¿no? Ni en realidad tan elegante, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que fue muy interesante, ¿no? Porque de repente, eso que pensábamos de que los elementos pitónicos hacen que el código sea pitónico, en realidad no es verdad, ¿vale? Entonces lo que estamos hablando en realidad de lo que, ¿no?, la parte pitónica, sí, hay elementos pitónicos, pero lo pitónico en realidad es escribirlo de una manera que sea elegante, ¿vale? Y ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, alguno nos dijo, a veces, los elementos idiomáticos estos que estábamos diciendo que son pitónicos, hacen que el código sea menos legible o más complicado. Entonces, ese elemento que sería pitónico hace que el código sea menos pitónico, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que, ¿no?, es muy interesante,
¿vale? Porque estamos hablando, en realidad, cuando hablamos de pitónico, hablamos de dos niveles de pitónico, y uno, el de alto nivel, es de mantenibilidad y de legibilidad, y luego elementos estructurales, pero es que saber los elementos estructurales, cuándo utilizarlos, es muy importante para esto de aquí, que es el objetivo number one, ¿vale? Bien, más cosas que les preguntamos. Bueno, de hecho, como teníamos unos 20, pues ¿no? Intentamos diferenciar si los novatos, los que llevaban menos de 3 años, nos dan respuestas diferentes a los que llevaban ya más tiempo. Y lo curioso es que nos dan respuestas diferentes. Es una cosa muy curiosa porque aquí los novatos decían, no, pitónico, pues mejor estilo, menos líneas de código, usar los elementos idiomáticos, interpretación más fácil. Y fijaos que aquí nos hablan de elegancia, interpretación menos concreta, de no utilizar las cosas simples. Estamos hablando de aquí estamos hablando de dos poblaciones diferentes. De hecho, es muy interesante porque entras aquí y al cabo del tiempo pasas aquí. Nos pasa muchas veces, la primera vez que ves a un alumno entender cómo funciona una list comprehension es como, ¡ah, cómo mola, dame más de esto! Y te empapas aquí de estas cosas, que son muy directas. Esto requiere algo más. La elegancia no es solo vestirse bien, ¿no? Digamos, no solo la ropa, es saber vestirse bien, ¿no? Entonces, fijaos que aquí descubres un mundo nuevo, pero lo realmente pitónico va más allá solo de usar elementos pitónicos, ¿no? Y una última cosa, claro, nosotros siendo docentes y enseñando Python, pues les preguntamos, oye, ¿y dónde aprendes tú esto del código pitónico? Porque hemos mirado en los libros, y casi todos los libros, donde empieza lo pitónico, es donde acaba el libro. Es como, joder, ahora cuando empieza lo bueno, se me acaba. Y claro, te dicen, fijaos, Stack Overflow, leer código, en la documentación, colegas, es curioso, ¿no? O sea, es como aquí si tuviéramos un secreto entre nosotros, ¿no? Que no podemos compartir así en un libro, porque claro, los libros están para beginners, me imagino que son los que venden, ¿no? Los que comprarán libros, pero a partir de ahí te tienes que buscar tu propio camino, ahí como si fuera esto, la guerra de las galaxias, ¿no? Y tienes que leer el código porque es la fuente de la sabiduría, ¿no? Entonces es parte de la cultura pitónica que está allí, además es que es así, o sea, seguimos, esto ya cumple 4 años, seguimos teniendo problemas en encontrar ese libro donde expliquen cosas pitónicas. No hay. O sea, los pros, no es curioso, ¿no? Pues los pros tenemos que ir a Stack Overflow, que quizás uno diría, joder, es el sitio menos pro que hay, ¿no? Y sin embargo, así estamos. ¿Y a quién le importa todo esto? ¿No? Porque hacemos esto Pythonic y tal, y joder, estamos hablando mucho de esto y discutiendo, ¿y esto te importa a ti? ¿Le importa a tus compañeros? Entonces, fijaos que te dicen que el código pitónico se ve de manera positiva, pero no se requiere, ¿no? Se puede utilizar para saber el dominio que tiene alguien del lenguaje de programación, ¿vale? Si eres un programador novato, mejor piensa en General Programming Skills, en las habilidades generales, no en la parte pitónica, ¿no? Si ¿no? Yo aprendo un nuevo elemento idiomático y lo añado a mi caja de herramientas y toco algo, no intento que no sea una obsesión meter ahí Pythonic, ¿no? Tiene gracia aquí están las comentas, ¿no? Porque es importante, pero ¿no? Te señaliza ¿no? el expertise, y te da, ¿no? te gana respeto de los demás, pero hay que saber manejarlo, ¿no? Es curioso, no sé cuántos de vosotros habéis pensado esto de alguna manera antes. Y esto cuando lo dijimos, anda, pues es verdad, además es que lo notamos. Pues bueno, aquí lo teníamos como a quién le importa, pues sí, no es muy importante, pero nos importa, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues básicamente, como fruto de toda esta investigación, una de las cosas que hicimos un chico hizo el TFG y entonces creó ahí un catálogo de elementos pitónicos. Y entonces ves ahí, porque claro, como no había libros, pues vamos a tenerlo en un sitio donde los tenemos organizados. Y entonces puedes ver aquí, pues, Dict Comprehensions, entonces te explican cómo es la forma no pitónica, cómo se hace la forma pitónica, etcétera, ¿no? Y poníamos ahí ejemplos y tal, ¿no? Esto como es hace años que lo hicimos, en la web, antes venía ahí la URL, pero la he tenido que quitar porque me he dado cuenta que está caída. Entonces lo que está es el repo ahí. Entonces, por lo que sea, no sé por qué, lo hicimos con un Django, y entonces está aquí el Django en vez de haberlo hecho con páginas estáticas de HTML y ponerlo allí, ¿no? Pero bueno, queríamos crear una base de datos de elementos pitónicos y teníamos como 120 elementos pitónicos. Y es muy curioso porque descubres cosas nuevas ahí todos los días y ves ejemplos y dices, anda,
Qué curioso, ¿no? Entonces era un sitio que, bueno, pues esto es una de las cosas. Y otra cosa que hicimos es un estudio empírico, esto voy a pasar más rápido porque voy a comentar lo último. Entonces, básicamente cogimos 1000 proyectos de GitHub y vimos lo extendido que está lo pitónico y qué elementos están más extendidos y cuáles no, ¿no? Entonces cogimos 1000 proyectos, un porrón de ficheros, un porrón de líneas de código, como veis allí, y lo detectamos pues con un abstract, ¿no? Mirando el abstract syntax tree. Y entonces, pues fijaos, aquí vienen los idiomas que, ¿no? Los idioms, los elementos idiomáticos que aparecen más, ¿no? Pues fijaos, de los 1000 proyectos, 866 tienen list comprehension, ¿no? Y en total aparecen tantas veces, un porrón. O sea, esto, por ejemplo, es una de esas cosas que aprendemos rápido cuando pasamos ahí al mundo pitónico, ¿no? Generator expressions aparece también, dict comprehension, pues ya menos, ¿vale? Entonces vienen ahí, ¿no? Advanced magic methods, ¿no? Los métodos mágicos estos con el dunder y tal, ¿no? Entonces vemos ahí, veíamos cómo, ¿no? Cómo aparecían cada uno. Estudiamos cómo, por ejemplo, con with, cuando apareció with, cómo se propagó, cómo de repente de unos pocos proyectos ves la ola y cómo en 4 años with pasó de ser algo ahí mínimo que utilizaba muy pocos a algo que utiliza toda la comunidad. Y oye, cuidado con que hagas un opening, o sea, con un with, ¿no? Te da la colleja ahí esta que comento ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos visto en el tiempo, ¿no? Entonces sí, en los proyectos profesionales, incluso una de las cosas que me llamó la atención es que en aquellos proyectos que yo pensaba que iba a haber menos cosas pitónicas, por ejemplo todos los de BioPython, ¿no? Los biólogos programando en Python y tal, lo utilizan mucho, por lo menos los proyectos core, lo utilizan mucho. Entonces sí hay lo pitónico no es algo, digamos, de una subcomunidad de Python y tal, lo vemos en muchos sitios, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Y tengo 10 minutos antes de que me echéis, porque esto es lo siguiente de lo que estamos viendo, ¿no? Fijaos, esto de Python es importante de alguna manera. Como habéis visto, es importante, pero no es lo más importante. Es verdad que te da señalización, es verdad que hace que, ¿no? Pues si sigues el Zen y tal, pues tu código es más elegante y tal, y hay que intentar allí, ¿no? Es más que esos elementos idiomáticos que pensábamos al principio. Es la parte esa cultural, ¿vale? Usar esos elementos idiomáticos te hace parecer como más informado, ¿no? Pero no hace necesariamente que tu código sea mejor, ni más legible, ¿vale? Que es una cuestión que con el tiempo es lo que nos han comentado los desarrolladores que se aprende, ¿no? Se aprende sistemáticamente, pero fuera de los libros, ¿vale? Por sistema tienes que mirar los foros, tienes que mirar el código y tal, ¿no? Y además cambia en el tiempo. Como vemos con with, pues al principio eso no existía y luego es algo que no, lo vamos a hacer y esto siempre es la manera correcta, ¿no? Que es lo que estamos hablando. ¿Por qué esto es importante? Bueno, fijaos que básicamente aquí lo que tenemos es que fomenta activamente la comunidad de Python una gran cantidad de modismos para realizar una serie de tareas, ¿no? Eso de una única forma de hacerlo. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que eso, por lo menos en educación, no está bien del todo. Y entonces esto viene aquí la última idea en lo que estamos trabajando, y es que, claro, nosotros, ya habéis visto, en clase damos Python no pitónico, y sigue siendo Python, pero hay otros Pythons ahí fuera. Entonces, una idea que hemos cogido de los lingüistas y que conocéis todos es esto del Common European Framework of Reference for Languages, que básicamente cuando alguien te dice, yo soy un B2 en inglés, pues tú sabes que en este framework lo que es A es usuario básico, ¿no? Chapurreas un poco y tal, B ya eres usuario independiente, entonces te puedes manejar algo, y C eres cuando ya eres proficient, ¿vale? Entonces ellos, los lingüistas, ¿no? Esto ha nacido en Europa pero se ha extendido en todo el mundo, pues tienen una manera de saber cuál es tu nivel en un lenguaje natural. Hemos cogido esta idea para ver si podemos asignar niveles de estos a código Python. Y esa idea es muy interesante porque acordaos que lo que yo decía es que nosotros queríamos en clase de redes Python no pitónico. Básicamente una cosa así como el B1.
Entonces, ¿qué pasa? Que si les mostramos código a los estudiantes, deberíamos mostrarles código que como mucho fuera B1, porque si le empiezas a mostrar código que tiene elementos, ¿vale? Y ahora os comento cómo hacemos, que tenga elementos de aquí abajo, C1, C2 o B2, pues no lo van a entender, ¿vale? Y esa parte los lingüistas lo tienen muy claro, ¿no? Tú cuando vas ahí al texto, además siempre si vas a B2, te ponen aquí palabras de ese nivel, porque es el nivel que te da. Y si te ponen, vas al examen de B2 y te pusieran C2, no entenderías nada, ¿vale? Entonces, eso nos ha gustado mucho porque básicamente la idea es tener una herramienta donde yo le paso código Python, esta herramienta lo analiza y te dice cuál es el nivel de competencia que necesitas para entender ese código, ¿vale? Básicamente es, pues igual que en lenguaje natural, empezamos a mirar los elementos, aquí por ahora lo hacemos por elementos atómicos, lo que hemos comentado antes de list comprehension, dict comprehensions y tal, ¿no? Pero en lenguaje natural aquí vemos la expresividad, lo largo que son las frases, tal, ¿no? Los tiempos verbales y tal, ¿no? Por ahora lo tenemos muy en pañales, pero la idea es que tú le pasas un código Python y te dice, esto es, necesitas un C1 para entenderlo, ¿vale? O necesitas un B1. Esto es muy interesante, dices, para la docencia, pero es también muy interesante para otras cosas. Tú vas a un proyecto de software libre y quieres colaborar, estaría muy bien que te dijeran, mira, coge esta errata y corrígela. Necesitas para ello un nivel B1. ¿Y eso cómo lo sé? Porque normalmente yo puedo saber la errata dónde va a salir, dónde me ha saltado y el código que hay allí alrededor. Un problema que tenemos muchas veces es que vas a un proyecto y dices, uy, esto no lo entiendo. Claro, pues que es un nivel C2, entonces no puedes empezar allí, ¿no? Las preguntas en Stack Overflow. Antes estábamos comentando que aparecen varias respuestas. La más votada suele tender a ser, cuanto más abajo, más pitónico es. Y suele ser la más votada, que es la que copian mis alumnos. Y lo ves, vas allí y dices, oye, ¿y esto aquí qué has hecho? No, lo copié de Stack Overflow, si además te lo he puesto en el comentario como nos has dicho. Y ves, sí, copiado de Stack Overflow. Y tal, claro, falla porque no sabes qué es lo que has copiado y tal. Tú vas al mismo Stack Overflow y muchas veces te aparecen todos los niveles. Lo que pasa es que, claro, el que copia y pega, y además hoy en día, ¿quién no copia y pega de Stack Overflow? Hay por ahí una investigación que pone que todos los proyectos, no sé qué porcentaje enorme, copia y pega de Stack Overflow. Yo creo que a nadie le sorprenderá porque lo hacemos todos, ¿no? Entonces, molaría que fueras a Stack Overflow, vas ahí y coges y dices, mira, esta es la pregunta, ¿cómo miro la longitud de no sé qué? Mira, pues tienes esta solución. En A1, en A2 y tal, copia y pega la que te convenga, ¿vale? Porque al final lo importante es que lo entiendas, que entiendas el código que estás incluyendo, ¿vale? Es verdad que para profesionales tenderemos a ir aquí, en las partes bajas, lógico, ¿no? Como los que, ¿no? En realidad el que escribe una novela, ¿eh? Pero si escribes una historia para niños, utilizas otro lenguaje, ¿vale? Entonces estamos ahí jugando con esta herramienta, y entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues empezando por los elementos pitónicos estos que hemos comentado antes. ¿Un print qué va a ser? Pues un A1, porque hacemos el print hello world, es lo primero que aparece. Pero una decorator class es un C2. Entonces nosotros cogemos código, empezamos a mirar qué elementos hay, y miras ahí la estadística, y de hecho, pues ves que las prácticas que hacen mis alumnos, cuando los han hecho sin copiar de Stack Overflow, se acaba en el B1. Porque es lo que entienden, es lógico. Si empiezan a tener elementos que no son B1, son B2, C1, C2, es que lo han copiado, siempre, ¿vale? Y eso no es problema. De hecho, como digo, no hay solo una manera de hacer las cosas correctas en Python. Y yo creo que es la parte, ¿no?, que me gustaría también que os llevarais de aquí, porque decimos lo contrario en el Zen, por diferenciarnos de Perl, que no hay solo una manera de solucionar las cosas, pero eso yo creo que es algo noventero. Hemos evolucionado y no hay solo una manera. Bueno, pues veis aquí, ¿no? En el PySurf ahí sí, ¿no? Entonces, fijaos, le pasamos ahí y os dice, esto por ejemplo es un proyecto que hemos pasado, y veis aquí, ¿no? ¿Cuántos elementos se encuentra de cada uno de ellos? Hay 39 elementos C2. Esto es un proyecto que ahora mismo no sé cuál es, proyecto que hay en GitHub,
escrito en Python. Y si lo analizáis, esto lo analiza muy rápidamente porque es simplemente crear el AST. Normalmente los proyectos, coges Django y tal, tienen C1 y C2. Quizás no tantos como aquí, no hay varios órdenes de magnitud, pero sí se nota, ¿no? Y entonces puedes saber, y lo puedes mirar a nivel de fichero, puedes mirarlo a nivel de rata, a nivel de pull request, ¿vale? Fijaos que una otra cosa que podría decir, los pull requests tienen que tener un nivel pitónico tal cual, ¿no? O de hecho, este pull request tiene este nivel y entonces los revisores pueden, ¿no? Tienen que tener solo ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace esto? Pues fijaos que aquí te coge el PyTorch, aparte de mostrarte ahí los resultados, pues te dice, mira, del directorio tools, este fichero, pues aquí se ve, ¿no? Esto es el elemento pitónico, empieza aquí, termina aquí, el displacement, el nivel, esto resulta que es un A2, ¿no? No sé qué es esto, un diccionario, pues el diccionario hemos puesto que es un A2, ¿vale? Y un print es un A1, y así lo puedes ver a nivel atómico, ¿vale? Lo otro es a nivel de proyecto total. ¡Ojo! Y ahora la pregunta del millón, ¿no? Porque esto lo hemos presentado hace poco, y entonces nos decían, oye, ¿y esta lista lo habéis validado? Y dice, ay, ahí me hacéis pupa. ¿Por qué? Porque mientras que todos estamos de acuerdo que print es A1, nos está costando mucho encontrar aquí el que todos acepten que algo es B1 o B2. Porque sí hay subcomunidades en Python, y resulta que lo que en algunas comunidades utilizan más, en otras menos. Entonces nos está costando mucho, ¿no? Nosotros ahí nos gustaría tener algo y hemos cogido esta lista según los libros de texto que hay y el orden en el que aparecen las cosas en los libros, ¿vale? Pero no hemos hecho una validación científica y de hecho cada vez lo hemos intentado hacer, pero todavía no nos cuadra. No sacamos solo un esquema, sino que sacamos varios. Entonces estamos ahí eso. Lo bueno es que la herramienta esta, tú vas al fichero de configuración y el fichero de configuración le puedes decir que el print, tú dices que es un B1 y ya está. O sea, lo configuras ahí y haces como quieres, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho, que es lo que comentamos aquí, que en realidad la asignación lo puedes hacer sin modificar una línea de código, porque vas al fichero de configuración, pero lo suyo sería intentar tener también la guía e incluso que los libros escribieran eso y en Stack Overflow pusieran que una cosa es B1 y no B2, y que eso fuera claro, y todavía ahí no estamos, ¿no? He hablado ahí mucho de las aplicaciones potenciales de todo esto, yo creo que lo he hablado, ¿no? En Teaching, en sitios como Stack Overflow, cuando entras en un proyecto de software libre, y evidentemente esto, de alguna u otra manera, pues se podría aplicar a otros lenguajes de programación. Quizás ahí no tengan esta cultura tan fuerte, pero sí es parecido la parte, ¿no? Ahí también hay idioms y tal. Y esto es todo lo que os quería contar, bueno, parte de lo que os quería comentar, pero es lo que me daba en 1 hora y 7 minutos que me he pasado, perdonadme. Y entonces, bueno, muchas gracias por haber venido y espero que os haya gustado. Bueno, gracias.